Gianni Vattimo es el filósofo italiano actual más conocido internacionalmente. Es uno de los estudiosos de esa cosa llamada posmodernidad, representante de la corriente hermenéutica, que ha calificado su filosofía como ontología actual o hermenéutica nihilista, y cuya propuesta principal, que adquirió notoriedad en los años 80, es el llamado pensamiento débil. Vattimo, que ha dado clase en la Universidad de Turín, estudió en Alemania y allí fue alumno de Gadamer, el máximo representante de la corriente hermenéutica, y leyó las obras de Nietzsche y Heidegger, que dejaron una profunda huella en su pensamiento. Vattimo es experto conocedor de la filosofía de Heidegger, es el traductor de su obra al italiano, pero además, el triángulo formado por su interpretación de la hermenéutica, Nietzsche y el propio Heidegger es la guía de su propuesta filosófica, su versión de lo que debe y puede proponer la filosofía en los tiempos de la posmodernidad. Vattimo acepta la posmodernidad como una época, la que nos toca vivir, que define un mundo necesariamente fragmentado. Esta realidad actual no le sume en el pesimismo ni la constante crítica a lo que le rodea. Vattimo observa oportunidades en este entorno y lo que critica es, en gran medida, las posiciones de rechazo a este mundo fragmentado o la falta de propuestas en él. La realidad de que vivimos en lo que se llama posmodernidad es el acontecimiento anunciado por Nietzsche con la muerte de Dios. No se trata aquí de una afirmación de ateísmo o no, que resulta bastante irrelevante, sino de la implicación real de la pérdida de fundamento, la desaparición de una posición privilegiada desde la que señalar cuál es la verdad. La historia deja de tener una finalidad, por eso estamos en el fin de la historia. El paso de la modernidad a la posmodernidad es una fragmentación, el final de los metarrelatos explicativos de la realidad. Se ha pasado a otra cosa. La fragmentación implica que cada uno tiene su relato, su punto de vista, su interpretación, y nadie está en posición de unificar, de dirigir, de dar instrucciones a nadie para recuperar un sentido unificado ni volver a una historia con finalidad. Vattimo recoge las frases y conceptos de Nietzsche. Todo es interpretación, la verdad es metafórica, hay que soñar sabiendo que se sueña, y las acepta desde un punto de vista de acontecimiento histórico. Pero esta realidad fragmentada, de la que por tanto no vamos a poder salir, no significa en Vattimo ni el final de la filosofía, ni el final de la posibilidad de emancipación. Vattimo observa, y en esto critica tanto a la escuela de Frankfurt de Adorno como al propio Heidegger, que la fragmentación del mundo actual nos ofrece oportunidades. Tanto Adorno como Heidegger caen en criticar el desarrollo técnico porque lo conciben simplemente como un motor, algo que nos atrapa y nos somete. Pero Vattimo observa que el funcionamiento real del desarrollo tecnológico actual no es así. No hay un sometimiento uniforme y unidireccional. Mientras Adorno veía un futuro en que radio y televisión eran máquinas de propaganda al servicio de un gran hermano orwelliano, Vattimo ve la posibilidad del desarrollo de una técnica que permita la comunicación gracias a la fragmentación de medios y mensajes. Contrariamente a cuanto pensaba Adorno, los mass media no contribuyen, al menos ahora ya no lo hacen, a construir una visión homogénea del mundo. Más bien se exhiben cada vez más como agencias interpretativas explícitamente parciales. Todos, no solo los intelectuales iluminados, saben ya que televisión y periódicos mienten, es decir, que ofrecen descripciones de las cosas profundamente condicionadas por prejuicios, intereses, etc. Pero todos asimismo aceptan ya este hecho como inevitable elemento de nuestra experiencia en una sociedad libre, en la que tampoco subsista más la ilusión, peligrosamente orientada al totalitarismo, de eliminar todas las barreras ideológicas alcanzando un punto de vista verdaderamente objetivo. La realidad
no es otra cosa ya más que el residuo que se deposita en el fondo del conflicto de interpretaciones. Para saber qué cosa ha sucedido de veras, no nos podemos hacer la ilusión de ir a ver directamente las cosas. Solo se pueden comparar diferentes periódicos, cadenas de televisión, testimonios claramente parciales. Según Bátimo, se ha producido un debilitamiento de la realidad, no solo por lo que sería la consumación de la metafísica, que él, como Heidegger, encuentra en la filosofía de Nietzsche, sino por el desarrollo técnico y también la creciente abstracción de las ciencias, que tampoco dan ya una referencia cercana a nuestra vida diaria. La metafísica se ha consumado en el momento en el que se han descrito sus verdades como meras metáforas o interpretaciones, y, citando a Heidegger, del ser ya no queda nada. Bátimo no quiere recaer en esa metafísica, pero a la vez cree que la filosofía sigue siendo necesaria, eso sí, una filosofía que asuma el debilitamiento y entre en el conflicto de interpretaciones que configura nuestra realidad. Por tanto, una filosofía que tiene que ser hermenéutica. En el mundo actual, la filosofía actúa como conectora y traductora de diferentes perspectivas, incluso de diferentes ramas del pensamiento de las humanidades. Es, por tanto, una filosofía de la interpretación que ayuda a la comprensión. Así, es la corriente hermenéutica la que cumple las características que Bátimo exige a la filosofía de hoy, a saber, no olvidar la historia, como cree que sí hacen estructuralismo y postestructuralismo, e integrar en sí el conflicto de interpretaciones, marca de la posmodernidad. Bátimo dice que es necesaria ahora una filosofía de la historia del fin de la filosofía de la historia. Sólo así podremos hacer filosofía, una filosofía de ontología débil, acorde al debilitamiento del ser propio de nuestra época, sin recaer en la vieja metafísica, como si la metafísica tradicional fuese una enfermedad de la que debemos curarnos, gracias a que no olvidamos toda su trayectoria histórica. Cuando hablamos de hermenéutica, creo que más o menos todos entendemos una posición filosófica que puede definirse mediante dos preceptos. A. Distanciamiento del fundacionalismo metafísico. B. Concepción del mundo como conflicto de interpretaciones. Él califica su versión de la hermenéutica como nihilista, porque se sitúa en el momento histórico actual, el de la posmodernidad, que él identifica precisamente con el nihilismo de Nietzsche y también con el de Heidegger. Sí, considera a Heidegger nihilista, algo que es controvertido. Pero Bátimo, ¿qué entiende por nihilismo? Pues la desvalorización de los valores supremos y la disolución del ser, o al menos del concepto fuerte de ser. La hermenéutica nihilista es la que asume plenamente la ausencia de verdades absolutas o fundamento. Esto es así y va a seguir así, porque el advenimiento del nihilismo se da al final de la historia. No estamos en una fase que sea dialécticamente superable. No hay progreso ya hacia otra cosa. La filosofía no puede ni debe enseñar a dónde nos dirigimos, sino a vivir en la condición de quien no se dirige a ninguna parte. El Aufhebung de Hegel, ese paso final en el que se supera la contradicción y se pasa a la siguiente tríada dialéctica, no es ya posible, porque ni el ser es estable, ni hay proceso dialéctico, ni una cadena lógica que se dirija a un fin. Bátimo retoma el Verbindung de Heidegger, que es también superación, pero otro tipo de superación. Es superación como recuperación de una enfermedad, que se recuerda y permanece de alguna forma latente. El Verbindung implica el recuerdo del pasado y la conexión, el punto de encuentro para el diálogo. Pero todo esto podría situar a la filosofía en un impasse, porque se puede quedar en no proponer realmente nada, en ser una especie de filosofía de la cultura, o llevar a una posición peligrosa, porque puede caer en crear otro metarrelato,
el de que no hay metarrelatos, no hay verdad absoluta, y la propia filosofía queda por encima porque es la que lo hace ver. Bátimo quiere una filosofía que no sea ajena a la sociedad ni se sitúe por encima de la sociedad. Busca proponer algo, que exista una praxis de la filosofía con efectos reales. Así pues, ¿qué ofrece una hermenéutica entendida como filosofía de la historia nihilista a la política democrática y a los movimientos de emancipación? Bátimo habla muchas veces de disolución y de debilitamiento para referirse al mundo actual. Se trata de una disolución del concepto clásico de ser de la filosofía clásica occidental, y así un debilitamiento de cualquier idea o propuesta que pretendía ser fuerte. Es el paso de la verdad con mayúsculas a las verdades con minúsculas. Así, el pensamiento posible, su propuesta filosófica, tenía que llevar el nombre de pensamiento débil. Todo lo que hemos explicado hasta ahora forma parte del pensamiento débil de Bátimo, llamado así para insertarse plenamente en el conflicto de interpretaciones que es la realidad actual. No hay una racionalidad superior que nos pueda rescatar de esta debilidad. Solo tenemos una racionalidad histórico-narrativa interpretativa. No tenemos una verdad, pero por eso mismo lo que tenemos es que dar argumentos en la historia que contamos o proponemos. Bátimo no renuncia a la posibilidad de emancipación, esa que era la finalidad del proyecto moderno que resulta que se ha disuelto. Es más, dice que las propuestas, como la marxista, que se enmarcaban en la filosofía de la historia, no han demostrado en sí ser erróneas, sino que la realidad ha demostrado haber cambiado tanto que no son de aplicación. El pensamiento débil de Bátimo no renuncia a proyectar, ni a proponer, ni siquiera renuncia a la utopía. Su interpretación de la historia de la modernidad en términos de disolución de las estructuras fuertes del ser, como él dice, genera propuestas. Por ejemplo, propone el ideal de reducción de la violencia. Bátimo defiende que el principio de igualdad no recoge ya las necesidades de las sociedades actuales. A saber, el principio de igualdad y su defensa esconde la defensa y mantenimiento de un entorno altamente competitivo, una exaltación de la competencia entre países para alcanzar su desarrollo. Puede implicar la imposición de asimilación hacia esa igualdad de grupos muy distintos, que lo que quieren es ver respetada su diferencia. Incluso soterradamente es especista, puesto que siempre se ha asociado la igualdad entre los hombres con su diferencia cualitativa frente a los demás animales. En cambio, la reducción de la violencia nos llevará a esos resultados deseados cuando se habla de igualdad, evitando todos estos efectos nocivos. Bátimo cree que la adopción de su perspectiva hermenéutica nihilista crea la oportunidad de afrontar la posmodernidad de forma positiva, creativa y con propuestas activas. El esfuerzo de repensar la emancipación a la luz de una filosofía de la historia de cuño nihilista podría tener también el sentido de recuperar, paradójicamente, aunque tampoco tanto, esas dimensiones utópicas que con excesiva premura nos hemos resignado a relegar.